Muy buenas a todos. Bueno, nos encontramos en el segundo episodio de esta tercera temporada de Strong Coffee. Y bueno, este es un episodio un poco especial, un tanto improvisado, que al final es como más nos gusta a nosotros, como tomando ese café, como dice siempre nuestro compañero Julio, porque vamos a hablar de nuevo sobre lesiones. Y es un tema que, como ya sabéis, bueno, nos encanta, ¿no? Porque nos acompaña en nuestro día a día y es algo fundamental y de lo que se puede exprimir muchísimo. Y es que en esta ocasión vamos a estar con Juanlu, de nuevo, con quien también estuvimos hablando en el último episodio, hablando sobre lesiones. Y es por un tema especial que es básicamente una pregunta que le habéis hecho mucho a Víctor, porque, bueno, en un preguntas y respuestas y cuando comentó que qué tema queríais que tratase, pues todo el mundo le dijo que quería que hablase sobre su lesión. Todo el mundo, antes de esta competición, de este campeonato de España, ha estado pendiente. Todo el mundo quería saber cómo llegaba Víctor, que era el favorito, si iba a lograr ese campeonato de España o no, si iba a lograr llegar con el nivel que tenía o con cuánto nivel iba a llegar por esa lesión en la espalda. Y vamos a contar un poco cómo lo hemos abordado, cómo lo hemos afrontado desde la perspectiva de Víctor, desde mi perspectiva como su entrenador y de la perspectiva de Juanlu como su redactador y las diferentes fases que hemos ido teniendo, ya que son muchas y hemos tenido que solventar muchísimos problemas alrededor. Así que bueno, me encuentro con Víctor, con Juanlu y como siempre con nuestro compañero Julio desde Cuba. Bueno, chicos, vamos al lío. Al final, como ha dicho Rubén, queríamos hacer este podcast. La primera idea era hacer Juanlu y yo un directo, porque siempre que he abierto preguntas y respuestas, siempre que he hablado en esta preparación, muchas de ellas eran de cómo ha sido la redactación, qué ejercicio habéis hecho, cómo fue la lesión. Y claro, esto es imposible de comentarlo en un pregunta y respuesta. Entonces, siempre iba apartando esas preguntas y lo hablaba con Juanlu en cuanto acabe la competición que salga bien, vaya que luego salga una mierda de competición y para qué hemos hecho nada, ¿no? Entonces digo, cuando acabe la competición nos ponemos y hacemos un directo o hacemos algo. Y hablando también con Rubén y con Julio, pues decidimos que fuese en formato podcast, sobre todo para que se quedase para siempre, que no fuese un directo que aunque lo guarde en el Instagram, pues bueno, al final desaparece, ¿no? Sino que estuviese ahí un capítulo en el podcast que se pudiese escuchar de forma frecuente y sobre todo pues que fuese un caso práctico. Ya en la anterior temporada hicimos ese podcast sobre lesiones y que ahora sea un caso real, que conozcáis cómo fue mi lesión, cómo ha sido este proceso. En mi caso, la lesión más, si no más grave, la más larga que he tenido, el proceso de recuperación más largo que he tenido y cómo lo hemos afrontado, como ha dicho Rubén, desde diferentes perspectivas, mía como atleta, Rubén como entrenador, Juanlu como el redactador, y cómo ha sido este proceso que al final ha sido pues cerca de 5 meses y pico, porque fue al final de enero, primeros de febrero, cuando me dio el dolor, si no recuerdo mal, finales de febrero, hasta junio, pues unos 5 meses. Así que vamos a hablar de todo este proceso tranquilamente. Exacto, al final creo que es muy interesante porque podéis decir, oye, otra vez vamos a hablar de lesiones, pero es como si hubiésemos hecho la introducción y todo ese apartado genérico y ahora traemos un caso práctico real. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntan, oye, tengo esta lesión, tengo esta molestia, ¿qué haces cuando te ocurre esto? Y es casi imposible dar recomendaciones generales, como ya hicimos la otra vez, y ya las tenéis ahí, las poquitas que se pueden dar, y luego habría que analizar el caso, ¿no? Entonces vais a tener el caso completamente práctico y real desde el principio con Víctor y con los resultados que al final, como ha dicho Víctor también, que es fundamental que haya ido bien, ¿no? Porque si no, ha sido, digamos, un paná, ¿no? Y eso Víctor no lo soporta. O sea, que hagamos si no hubiese ganado este episodio, este podcast, no se hubiese grabado, si Víctor no hubiese ganado por la lesión. Eso tenerlo clarísimo. Y de hecho también vamos a hablar un poco de ese aspecto mental, ¿no? Que Julio y yo muchas veces siempre nos hemos reído de Víctor, de que nunca había pasado una lesión gorda y cómo la iba a afrontar cuando llegase el momento. Y tengo que decir desde aquí, que antes de empezar a decir nada, estoy muy orgulloso de cómo la ha afrontado, porque yo siempre he sido el que tenía esa perspectiva de la lesión, que no era tan problemático. Y para Víctor, cuando se rompió el aductor, tenía cualquier cosilla que le impedía entrenar una semana, era un mundo, y ahora ya se ve todo desde otro punto de vista. Como dice, me cago en la frase que decía Luis Simu de no aprendes a entrenar hasta que te lesionas, pero es que es la pura verdad.
Bueno, ¿qué tal? Sigo. Yo voy a estar aquí que prácticamente como si fuera un espectador más, para, como todos los que nos esté escuchando, haciendo preguntas. Porque realmente este tema, aunque sea solo personal de Víctor, lo vamos a contar a todos para que veáis el trabajo, el grandísimo trabajo que realiza Juanlu como redactador, su visión como readaptador, es decir, entrenador de entrenadores en el aspecto de, bueno, pues corregir fallos, lesiones, etcétera. Porque realmente a Víctor, que nosotros le hemos hablado mucho, la única cosa que le hacen parar de progresar es una lesión. Es decir, y bueno, no has visto casi todos los atletas que no sea algo de tu vida cotidiana, es decir, que te mueves de ciudad o que por trabajo no puedes entrenar, etcétera, siempre que puedas seguir entrenando, el mayor limitante de la progresión va a ser o molestia o una lesión, ya sea una lesión de mayor o menor grado, una asimetría, etcétera, pero algo estructural. Entonces va a ser muy interesante, muy interesante la visión que va a dar Juanlu de cómo él lo corrige, de cómo lo rehabilita. Y bueno, yo voy a estar aquí haciendo preguntas un poco desde fuera, como si fuera un espectador. Al final el papel de Julio, que es que no lo conoce desde dentro como Juanlu y yo, con todo lo que hemos visto, solo lo que se ha publicado por redes o lo que hemos ido hablando de forma personal. Entonces esa visión externa para resolver cualquier tipo de duda que a nosotros, oye, se nos ha pasado porque lo damos por hecho, va a ser importante. Entonces, para ir arrancando, Víctor, cuéntanos antes primero cuáles las lesiones que has tenido más reseñables y por qué no es comparable, por así decirlo, con la duración de estas, para ponernos un poco en contexto. Sí, a ver, realmente lesiones fuertes había tenido antes lo del aductor, pero tampoco fue una rotura grave y tampoco la verdad es que me tuvo mucho tiempo apartado, prácticamente nada, porque pude hacer frontales a los 3 días, fue algo relativamente light. Luego he tenido molestias con el aductor que me ha dado mucho por culo, pero bueno, ha sido eso, ¿no? Molestias, que era dar un paso atrás, pero podíamos seguir trabajando, podíamos seguir ajustando todo. Pero nunca había tenido un castañazo como este de tener que ir al médico, de decir, no me puedo mover, tengo que ir a urgencia, me he reventado. En ese momento, ¿no? Nunca había tenido esa sensación de que dices, se acabó, me he jodido de verdad, no es que, hostia, me molesta el autor, mañana hago banca, no es que no me puedo mover, ¿no? Entonces, fue una cosa diferente desde el minuto uno, por así decirlo. Ya no solo ahora viéndolo, decir, hostia, han sido 5 meses o 4 meses, sino desde el minuto uno ya era algo diferente, que no había estado ahí, igual que tú sí, en el caso de Julio también cuando todo el tema del dorsal y los dolores que tuvo, yo nunca había tenido un shock tan fuerte, ¿no? Y fue así, sin avisar realmente, porque estaba bien. La verdad es que encarrilamos varias preparaciones bastante agresivas en cuanto a rendimiento. Hice la preparación con la deadlift bar y las agarraderas que levanté un montón de kilos. Y luego empezamos ya a trabajar en el Campeonato de España, que todavía no había fecha. Empezamos con un bloque de peso muerto convencional, pero que realmente con agarre snatch, pero que realmente no me estaba dando ningún tipo de molestia ni nada. Y fue la última semana que tenía una top set a 3 repes y fue en la tercera repe, además que no me avisó, hice la primera bien, la segunda bien y la tercera, cuando ya estaba la barra en la rodilla, ¡pam! Sentí un castañazo en la espalda, me levanté y ya era un dolor intensísimo, no me podía mover. No pude ni descargar la barra, me tumbé y nada, era un dolor muy fuerte que tuve que ir al médico a que me pinchasen relajantes para calmar el dolor, porque desde primera fue bastante fuerte. Para Y poner un poquito en contexto, Víctor, para sí. todo lo que has dicho, creo que es fundamental ver qué has estado haciendo antes, porque como tú has dicho, encadenaste varias preparaciones muy exigentes, como la de deadlift bar, que llegaste a meter 370 kilos con la deadlift bar más agarraderas para el campeonato del AMBI Los Chrome, que era un campeonato solo de peso muerto. Luego un bloque específico de convencional, que aunque tú eres fuerte, pues al final el convencional trabaja y demanda más de la musculatura de los erectores que un peso muerto sumo. Y, por ejemplo, ¿cuánto llegaste a tirar durante ese bloque? ¿Qué frecuencia estabas metiendo? ¿Qué caña le estabas dando previamente a toda esa lesión de los bloques previos que se encadenaron antes de ese leñazo de ese día? Sí, bueno, a ver, es verdad que tampoco en cuanto al peso muerto no fue muy duro y bueno, luego hablará Juanlu, pero por lo que ha sido la lesión, tampoco creemos que venga directamente de lo que ha sido la programación, ¿no? Tampoco sé el origen de dónde apareció, pero bueno, estaba metiendo un día de sumo ligero, un día de sumo técnico y luego estaba metiendo un día de peso muerto convencional con agarre snatch pesado. Y ese día fue con 280, creo, con 280 kilos a 3. Había hecho 270 la semana anterior, que fueron bien,
Pero bueno, sí, apareció ahí, sobre todo eso, que no es que yo apretase teniendo molestias, sino que directamente ese día no tenía nada, aproximé bien y fue la última. Y bueno, luego lo comentará Juanlu, pero lo que quiero también dejar claro es que no me rompí nada localizado, no ha sido una lesión que todavía sepamos qué ha sido. No me fue una rotura, no sabemos si ha sido una hernia, no hay un origen de la lesión, ni me interesa, que algo también a destacar, me da igual lo que me haya pasado, la cuestión es que ahora mismo estoy bien. Y destacar que quería hablar lo de Julio, que justo el día que me lesioné, con lo que ha dicho Julio ahora, lo comenté en el grupo, chavales, me he hecho pedazos, estoy que no me puedo mover, y me escribió Julio por privado y dice, hostia, es que ya tocaba, tío, es que no podía ser que ibas progresando, le has metido 50 kilos al total, ya tienes que descansar un poco y lesionarte. Digo, qué hijo puta, los ánimos que me ha dado el cabrón. Me acuerdo. No, te lo dije como que, a ver, es que no puedes llevar a una progresión lineal, algo te tiene que esperar. Tú eres un ermitaño que no trabaja. Es decir, tu vida laboral no te va a parar. Y es lo que he dicho antes, lo único que te puede parar, la mayoría es una molestia, una asimetría, una limitación de movimiento, una lesión, ¿no? Y le quería preguntar, antes de que tomara la palabra Juanlu, ¿por qué? Porque esto yo creo que esto nos pasa a todos. ¿Por qué el atleta de powerlifting o la persona en general, cuando tenemos una lesión en esa zona, en la espalda baja, la alerta de riesgo es mucho mayor que cuando tenemos a lo mejor otra lesión mucho más grave en otra zona del cuerpo? Pongo un ejemplo. Me parto un bíceps y el bíceps está completamente partido. No es como ha dicho Víctor, que él no se ha roto ni se ha dañado ningún tejido, que puede ser nervioso, mecanismo musculatura, ligamento, inflamación, estrés, etcétera. Me parto una estructura como me parto mi bíceps y a mí no me duele tanto ni tengo ese estado de alerta como si yo tengo una pequeña molestia por cualquier aspecto en la espalda baja o, vamos a decir, en la columna, todo a nivel de columna. ¿Por qué así? Por las terminaciones nerviosas, porque son musculaturas, muchas capas de musculatura y musculatura más profunda y que se utiliza para todo, porque te parte un pectoral y tú en tu día a día puedes evitar usar ese músculo, pero la espalda baja te pones de pie, te sienta, para andar, es decir, para todo se usa. Entonces, me gustaría que diera el punto de vista de lo que le ha pasado a Víctor y el por qué tenemos ese estado de alarma cuando tenemos alguna sensación alrededor de la columna. Claro, mira, voy a empezar por la segunda pregunta y va mucho en la línea de lo que tú acabas de comentar. Al final, esto se ha estudiado mucho con electromiografía y se ha visto que prácticamente cuando estás de pie ya hay una pequeña activación a nivel de erectores y en general de toda esa zona del core, ¿vale? Entonces, después de un episodio como el que tuvo Víctor de ese latigazo, el nivel de alerta de nuestro sistema, imagínate, se va a las nubes prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestro sistema nervioso central ve que hay un mínimo de actividad, aunque sea muy poco, el estar de pie, o incluso en ese momento, Víctor, a ti te costaría incluso girarte de la cama, o sea, prácticamente tieso, ¿no? Sí, fatal. Ese mínimo de actividad, nuestro cerebro lo interpreta como posible amenaza de, oye, yo tengo esa zona que te pega un latigazo, que probablemente haya una inflamación ahí, no quiero ni siquiera que active la musculatura porque la propia actividad muscular ya no está generando ahí tensión. O sea, muchas veces la gente piensa que los músculos no crean tensión en nuestras estructuras pasivas, como pueden ser las vértebras, los nervios y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, la consecuencia muchas veces de que nosotros sintamos ese tipo de cosas viene por la tensión muscular propiamente dicha, ¿vale? Entonces, básicamente por eso. Esa musculatura es una musculatura que está diseñada para estar prácticamente trabajando en unos niveles muy bajos, pero prácticamente en cualquier situación, ¿no? Y respecto a lo de esa posible causa, ¿no? de ese latigazo que le dio a Víctor ese día, siempre es la eterna pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me he lesionado? Pero es lo que ha dicho Víctor. Ni él, ni yo, ni nadie, francamente, puede decir, mira, es que ha sido por, yo qué sé, porque venías de estar fatigado. ¿Quién sabe si esa noche Víctor durmió peor? ¿Quién sabe si, yo qué sé, a nivel de calentamiento? Porque por la programación propiamente dicha, no es de estas veces que tú, por ejemplo, ves una programación y dices, es que en la siguiente te rompes, tío, como siga así. En el caso de Víctor no era así. Entonces, una lesión es multifactorial, influye cómo hayas descansado,
técnicamente cómo estuviera Víctor ese día, el calentamiento, a nivel de estrés. Bueno, Víctor no tiene mucho estrés, ¿no? O por lo menos eso parece, con la vida que lleva. No aparenta. Entonces, ya te digo que no se puede decir, mira, es que te ha pasado por esto, ¿vale? Luego lo comentaremos también, pero en la valoración que hicimos al principio, yo muchas veces no, la valoración tiene una parte de test físicos para ver pues qué factores más anatómicamente o biomecánicamente pueden estar contribuyendo o pueden haber contribuido a que haya pasado eso. En el caso de Víctor no había nada que tú dijeras, mira, es que esto habría que haberlo corregido, ¿vale? Y es no normal, pero tenías papeletas para que te pasara, ¿vale? O a nivel técnico. Así que a la pregunta de por qué es muy complicado decir por esto. De hecho, Walu, por eso le he dicho antes a Víctor que creo que es importante poner en contexto un poco, porque cuando no hay una explicación aparente con esos test, cuando es complicado, con un momento o algo tan multifactorial, sí que la experiencia de diferentes deportes te da también el analizado un poco. A mí me gusta buscarle un poquito más los motivos, aunque luego no haga falta para el levantador o que él ni siquiera tenga que saberlo para, digamos, no rayarse. Pero cuando tú encadenas preparaciones tan agresivas como puede ser la de la deadlift bar, un volumen de entrenamiento alto con un entrenador que también llevaba un tiempo con él, nuevo, por así decirlo, con un cambio de forma de trabajo, y me paro a pensar, digo, Víctor es un tío que tolera mucho volumen de forma aguda, ¿vale? Y que tú le puedes subir el volumen de una semana a otro y lo tolera perfectamente. Sin embargo, hasta ahora pues no sabíamos cómo podía responder a grandes cambios como puede ser pasar de entrenar con una barra rígida y el tonelaje que supone a pasar en una preparación corta con una deadlift bar, con todo lo que se supone, aunque facilite levantar más kilos, también es más estrés para la estructura, porque aunque sea con deadlift bar, con strap o con lo que sea, al final es carga que está soportando la espalda y el sistema en general, más luego darle caña a ejercicios como puede ser un peso muerto convencional con agarre snatch o en este caso con un peso muerto con candito, con agarre snatch y encima con las piernas abiertas, que trabaja más todavía o que va a fatigar y va a estimular más esa zona. Entonces dices tú, vale, estoy seguro que aunque no sabemos cuál es el motivo y es un muy multifactorial, ese cúmulo de carga de forma crónica y esos cambios y demás tuvo que afectar. Encima, estamos hablando de que nunca se había enfrentado a ese ejercicio con una carga tan alta porque era nuevo, con un salto relativamente grande y que tenía una progresión y un estado de forma muy bueno. Entonces, se encontraba en un momento, y lo relaciono con lo que dice Julio, álgido, un momento dulce, y ese límite del caos del que hablo muchas veces de digamos, estoy tan bien que o me parto o hago todos los récords del mundo, ¿no? Por así decirlo, y estoy mejor que nunca. Y lo que dice Julio tiene muchísimo sentido y para mí es cierto. El cuerpo muchas veces trata de autorregular y escapa hay una fuga de energía, por así decirlo, de una zona a otra, en un momento dado simplemente por autorregular o por decirte, oye, baja el ritmo, que estás mejor que nunca, pero también hay que verlo un poco, digamos, a ese largo plazo. Y mira que nosotros trabajamos muy bien ese aspecto, variando, ondulando, dándole descanso al cuerpo. Pero claro, al final Víctor llevaba una época muy, muy buena después de tirar esos 850 de total, en esa preparación y demás. Y estoy seguro que ha tenido que ver y ha influido. Y ojo, no estoy diciendo, porque no es exactamente eso ni mucho menos, que un ejercicio u otro haya sido. No ha sido ni el trabajar con la deadlift bar, no ha sido ni el hacer el agarre snatch, no ha sido el hacer el peso muerto candito, no ha sido la frecuencia, sino ha sido el conjunto de forma crónica en total de la caña que llevaba acumulando, estábamos hablando a lo mejor de 2 años. ¿Vale? Sin tener un parón como por ejemplo del europeo que le hiciese bajar el ritmo por el aductor o lo que sea. Entonces, cuando al final se trata de analizar un poquito todos esos contextos y encima con los test que dice Juanlu, es que no hay nada aparente que le dé ese positivo de que necesitaba haber mejorado la técnica, este aspecto, este calentamiento, este tal. Entonces, me dio mucho que pensar y creo que este podcast también es interesante para darle caña un poco a ese punto. Porque muchas veces nos dicen que si estoy mejor que nunca, tengo que echar el freno antes de seguir, como hablamos muchas veces con las estrategias emergentes o lo que sea, como el caso de David Coulson, que mejoró tanto que al final acabó partiéndose el aductor y aún tenía un aductor súper fuerte de hacer una sentadilla o un peso muerto tan amplio. Bueno, pues es un ejemplo también, ¿no? De que a veces hay que echar el freno incluso aunque creamos que estamos mejor que nunca y puede
ser un remedio, puede, no tiene por qué ser la explicación ni mucho menos, pero a largo plazo también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, quería dejar esa anotación un poco, por así decirlo. Me gustaría preguntar a Víctor, bueno, me gustaría decir 3 cosas primero. Primero, en el aspecto del ámbito de entrenador. Cuando trabajamos con un atleta, en este caso, cuando Víctor estaba con X entrenador en ese momento, un entrenador no sabe tus límites hasta que tú se lo puedes decir dónde está. Es decir, vamos a ir una progresión lineal hasta que la fatiga o cualquier aspecto diga, vale, ahora tenemos que ondular, tenemos que tomar otra decisión. Entonces, que es simplemente para poner en contexto los chicos que nos estén oyendo. Víctor ha dicho que esta preparación fue de peso muerto, pero si no me equivoco, cercano o durante esa preparación hiciste un 5x5 con 2,70 o 2,80 en sentadilla, ¿me equivoco? Sí, a ver, en sentadilla hice con 2,60, pero sí busqué récord, hice 3 con 2,92 en sentadilla en la misma preparación. O sea, que es peso muerto para Víctor, para cualquier humano, una preparación completa de todo. Es decir, que el volumen que él tenía y la interferencia que tu sentadilla, que no hace barra alta, que una sentadilla barra baja, eso también implica incluso más estrés en esa zona. Me gustaría hacer una pregunta a Juan y otra pregunta a Víctor. Juanlu, ¿llegasteis a hacer ecografía, MRI, ¿cómo se llama? MRI Resonancia. En español. Resonancia, una radiografía. Es para simplemente poner un poco en contexto la zona muscular. Era más fascio del glúteo y la espalda baja, era más cuadrado lumbar, era más erector, era más oblicuo, era más psoas. Y Víctor, otra pregunta para ti. ¿Qué has notado tú que ha marcado un antes y un después a nivel de acción, de ejercicio en esta recuperación? ¿Qué ejercicio has notado que te ha servido para corregir o qué ejercicio has dejado de hacer que te ha servido para poderte recuperar? Esas son las preguntas un poco. Vale, fíjate, esto es un tema del que yo quería hablar aquí, sobre todo porque va a haber mucha gente que probablemente se vea reflejada en Víctor, ¿no? Y sobre todo en redes sociales muchas veces damos imagen de, oye, mira, esto va de puta madre, estamos haciendo esto, me he recuperado, he ganado un campeonato de España, ¿no? Pero entonces la gente puede que piense que Víctor, por ejemplo, en su momento no estaba rayado vivo de la cabeza y estaba preocupado. Y con esto enlazo contigo, Víctor, tú me llegaste a decir, oye, tío, es que estoy pensando incluso en ir fue a un osteópata, ¿no? Me dijiste fisio, es que no recuerdo ya bien. Yo dije, Guillo, yo ya se lo di, yo voy siempre con todo, ¿no? Le dije, Juanlu, ¿qué tengo que hacer? ¿Necesitas que me gaste aquí en una resonancia, que me miren qué? ¿Necesitas que vaya esto? ¿Qué hacemos? O sea, porque es verdad, hostia, yo lo he llevado relativamente bien con cabeza, pero nos da la bulla, ¿no? Y yo sabía que tenía el campeonato de España ahí. Entonces, pues, lo que necesitase Juanlu de información, estaba dispuesto a ello, ¿no? Y vamos, se lo dije, que lo que él considerase. Claro, entonces, para que la gente que nos esté viendo y escuchando vea que es normal tener esos pensamientos, de decir, joder, a ver si me he herniado, a ver lo que me he hecho, ¿no? O sea, necesito tirar de una resonancia, ¿no? Porque muchas veces nos creemos que estamos esperando a ver que tenemos algo para incluso tranquilizarnos, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos dolor y en las pruebas de imagen no sale nada, es como decir, ¿me lo estoy inventando o qué coño está pasando? Dame una excusa, claro. Claro. Entonces, en ese sentido, Víctor lo que tenía básicamente era ciertos movimientos, ciertas situaciones en los que le desencadenaban una rigidez, era prácticamente en toda la zona lumbar, ¿no? O sea, tampoco podíamos localizar si era en una parte del cuadrado lumbar, no, era sobre todo esa zona, ¿no? A nivel lumbar, que se desencadenaba esa rigidez. Entonces, es como yo le dije, no tiene ningún sentido que tú vayas y te hagas una resonancia porque la forma de abordarlo en este caso no va a cambiar, ¿vale? Además, el objetivo va a ser el mismo. El objetivo es que tú te recuperes y en este caso ganar el campeonato de España y, en fin, que sigas con tu preparación normal. Y no va a cambiar nada que en una resonancia a ti te salga que tiene una protusión o que tiene una hernia o que no tienes nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace falta que una tercera persona te transmita esa seguridad y que tú lo entiendas y digas, coño, es verdad, o sea, es que no va a cambiar nada. Pero también transmitir que es normal que se desencadenen ese tipo de pensamientos catastrofistas de decir, me cago en la puta, tío, la he cagado, ¿qué he hecho? A ver lo que tengo, ¿no? Claro. Entonces eso quería dejarlo yo. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando yo me lesioné,
que yo no me hice resonancia hasta mucho tiempo después de que saber que yo tenía algo en la espalda, no sabía el qué, pero mi rendimiento iba cada vez peor, cada vez más abajo, y al cabo de 1 año y medio, 2 años, fue cuando ya me la hice, y fue porque mi madre me obligó para ver qué tenía. Yo no me la quería hacer. Y me acuerdo también, al cabo de los años, pues imagínate, hace un par de años o así, de mi madre decirme, oye, aprovecha el seguro y ve a hacerte otra resonancia a ver cómo está la hernia. Y digo, es que me da igual cómo esté. O sea, a mí me da igual que en la imagen salga más protuido, menos protuido, que sea resorbido o no. Me da exactamente igual. Lo que me importa es mi sintomatología. Siempre que todo el mundo viene con un tipo de molestia o algo, me hago una prueba, pido tal. No. Es que creo que lo comentamos también la otra vez, es incluso peor. Y esto es muy importante que también lo entendáis, que puede ser incluso peor que nos confirmen que podamos tener algo o que nos digan que tenemos X en concreto, ¿no? Tanto ya no solo para ti, que tú puedes tener mayor o menor educación respecto al dolor y estar más concienciado, sino que tu familia se entere y te diga X como que lo tienes y ya te dé más todavía la lata y te haga todavía entrar en ese círculo de ese entorno, esas creencias que te vayan a perjudicar, ¿no? Entonces, es fundamental también lanzar este mensaje, que las pruebas de imagen a veces, o la mayoría de veces, incluso puede ser contraproducente. Claro, siempre. Una pregunta, Juanlu, contraproducente, es lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rubén, sobre todo si no sabes manejar esas emociones, ¿no? De esta es la situación y qué acciones hay que tomar sin dejar que las emociones entren en el juego del acto, pero para ti, para profesional, es decir, imagínate que mi padre tiene una clínica, por ejemplo, y yo me lesiono, empiezo a trabajar contigo, oye, Juanlu, mira, y me sale gratuito y no me cuesta ningún esfuerzo. Todos esos datos de control para ti son bienvenidos siempre, ¿no? Es decir, además tú lo vas a tener en cuenta porque en esos tests que tú haces, cuando hay desconocimiento de cómo está la estructura, hay un cierto riesgo. Imagínate que yo qué sé, de poner que se doble hacia un lado o algún defensor culo o algo y esa persona, incluso con esos test, pueda agravar esa situación si es grave. Entonces, es una pregunta como de entrenador a redactador. Todos esos datos para ti siempre van a ser bienvenidos, ¿no? Y también te quería preguntar si ahora con la tecnología, cómo está la tecnología hoy en día, ¿hay alguna nueva tecnología que esté fresca, que esté verde y que tú creas que en unos años va a ser un factor diferencial también en eso? Vale, respecto a la primera pregunta, eso se hace para descartar patologías graves. Es decir, antes de nada, Víctor me puso en situación, oye, mira, me pasa esto, se me desencadena cuando hago esto y el dolor o la rigidez es de esta forma. Entonces, una vez que tú sabes la sintomatología que está teniendo en este caso el atleta, pues tú ya ahí valoras si fuese necesario algún tipo de prueba de imagen o no. Me explico. Si a Víctor, por ejemplo, le hubiese hormigueado la pierna, hubiese tenido parestesia, hubiese perdido sensibilidad a nivel de la pierna, entonces yo hubiera sido el primero que le hubiera dicho, oye, ve y mírate, porque en ese caso, en los casos extremos incluso hace falta cirugía, porque el nervio se muere, o sea, no le llega oxígeno y ahí hay una isquemia, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la sintomatología que te esté transmitiendo el atleta y los test complementarios que tú hagas, ¿vale? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero básicamente sí, se trata... Simplemente te lo digo porque voy a contar una experiencia personal. Yo creo que esto a lo mejor lo sabe Rubén y Víctor, incluso los espectadores lo saben. Yo a los 17 años tuve apéndice. Entonces yo fui al doctor, yo estaba con una sensación rara. Yo no sé ni explicar esa sensación, no tenía hambre. O sea que esa es la sensación rara que yo tenía. Y fui al médico y me hicieron, como me tocaron aquí, me apretaban y me quitaban la mano así. Oye, mira, ¿te duele? Y por mi percepción del dolor o mi carácter de percibir ese dolor, yo no sentía nada. Yo le decía, ¿te duele? Y yo no me dolía. Decía, no. Me hicieron un análisis de orina, me hicieron un análisis de sangre, pero claro, todavía estaba el apéndice cerrado. Entonces pasó el tiempo y como yo no sentía dolor, me explotó el apéndice y fue una peritonitis. Y yo fui al hospital con el informe del centro de salud que decía que no padecía sintomatología de apéndice y ahí estuve 24 horas hasta que ya me dio un chispazo de esperar y yo tenía un velo en sangre y esto suena un poco de película, pero es verdad, yo estaba ya rayadísimo de decir, esto es un caso de estoy aquí 48 horas con una sensación extrañísima en el estómago y el de eso que lleva colgando el suelo, no sé cómo se llama, lo revolé por ahí. ¿Dónde está aquí el que manda aquí? ¿Dónde está el gerente? Y me hicieron una ecografía rápido y el hombre que me hizo la ecografía dijo, este chaval, si espera más 3 o 4 horas,
tira la pata, tenía una infección general de todos los órganos, de haber explotado, es decir, el apéndice, ¿sabes lo que es? Mierda pura, de tenerla toda ahí. Entonces, por eso te digo que muchas veces la persona también, tolerando más o menos el dolor, cuando tú le preguntas cómo lo ha estado, yo simplemente te pregunto, porque no lo sé cómo se trabaja en esos casos. También es importante, ¿no? Porque a lo mejor uno se parte el bíceps y es un drama, está llorando, incluso se desmaya y uno se parte el bíceps y se está riendo y echándose fotos con sus colegas para Instagram, ¿no? Por ponerse un ejemplo. Claro. Sí, no, o sea, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, no es lo mismo un dolor abdominal inespecífico que no responde a nada, sino que a ti de la noche a la mañana empezó a dolerte, ¿no? Que ahí en ese caso es fundamental que te hagan todo tipo de pruebas para ir descartando patologías, ¿no? En tu caso, apendicitis. Pero es distinto a, por ejemplo, lo de Víctor, ¿no? Que fue un dolor muy específico desencadenado por una acción muy concreta, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la clave en distinguir eso, pero no quiere decir que la gente no nos malinterprete, no quiere decir que nunca haga falta hacerse pruebas de imagen o hacerse analíticos, hacerse ni de coña, vamos. Pero simplemente depende del caso, ¿no? Si no me equivoco, es lo que tú decías, Juanlu, simplemente cuando el especialista detecta que tiene los zonas rojas o peligros rojos, como le llaman, Banderas rojas, que es básicamente eso, pérdida de funcionalidad, pérdida de fuerza, que Víctor no había tenido pérdida de fuerza, una pérdida de sensibilidad, aparte del hormigueo, que bueno, el hormigueo puede ser por el pinzamiento y se puede extender y no tener problemas de algo grave, que sea pues que te partas una vértebra, que tengas un pinzamiento tan grande que pueda, como decía Juanlu, que no inerve directamente y que se pierda la sensibilidad por completo. Pero cuando tú le haces esos test rápidos que te lo va contando él, no es necesario la mayoría de veces, y menos en caso de un deportista como Víctor, y una patología tan común como puede ser problemas o molestias de espalda, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje un poco también, que al final hay que calmar más que alarmar a la gente de forma general. Así que, bueno, continuando también, un poco... Sí, quería con que me ha preguntado Julio con respecto a qué es lo que mejor te ha ido en este proceso, y es sobre todo un poco seguir con ese orden cronológico de la lesión, ¿no? Porque yo no fue lesionarme y empezar a trabajar con Juanlu, porque de primera, lo primero que hice fue llamar a Rubén, digo, Guillo, me ha dado esto, he ido a urgencias, tal, me han pinchado, ¿qué hacemos? Y realmente pensábamos que no iba a ser un proceso tan largo. Claro. Al día siguiente ya estaba mejor, empecé a hacer movilidad 60 veces al día, todo el rato, y cada día iba mejor. Al día siguiente hice banca, aunque me costaba más, no me pude levantar del banco en todas las series. Hice 10 series de banca sin moverme, pero hice banca y digo, hostia, pues voy mejor, ¿no? Y lo primero que hicimos Rubén y yo fue lo que solemos hacer de primera y lo que habíamos hecho en mi caso con otras molestias o lesiones, y es que no te duele. Y vamos a empezar a trabajar en eso. Empecé a probar y dimos con 2 ejercicios clave, que fue la sentadilla Thatcher y el peso muerto con la trap bar, agarrando desde las asas para reducir también el rango de movimiento y más vertical. Esos 2 movimientos no me dolía absolutamente nada. Ahora, hacer una sentadilla barra baja o un peso muerto sumo convencional no podía ni con la barra vacía, ¿vale? Había una diferencia de 0 a 100. Es más, casi siempre en mi caso en ese momento el dolor era o 0 o 100. Claro. No había nada entre medio. Eso es lo que quería decir. O sea, la primera intervención fue incluso, oye, haz la movilidad, damos un poco de reposo, hacemos neurodinamia, nos calmamos, esperamos que el sistema de alarma pase y vamos a ver si es simplemente por el ejercicio y la posición en sí, que es como decía Víctor, que al final nos dimos cuenta que eso es lo que era, o era por la carga. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos que probar si con una barra alta o con un peso muerto sumo desde bloque, que sería el mismo patrón de movimiento, simplemente bajando la carga, continuábamos, digamos, en un buen estado, y no era de ese paso de 0 a 100, simplemente lo típico, mayor rigidez por la mañana, conforme más calentaba estaba mejor. Entonces lo primero que descartamos fue que fuese por la carga, porque al final, si fuese por la carga es que estamos en un estado de la lesión muy avanzado y no tenemos ningún tipo de problema. Simplemente, como decía McGill, si a mí me duele al andar 20 minutos, pues ando 15 y voy superando el techo y aumentando el umbral, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eso. Lo que pasó que con el ejercicio ya solo con un peso muerto desde bloque, pues no era capaz, llegado a cierta posición, de ni siquiera despegar, no con cierta carga, sino, como decía Víctor, de pasar de 0 a 100 al meter tan solo un disco de los de 25, de los rojos. Entonces, cuando hicimos toda esa intervención,
ya empezamos a modificar esos ejercicios y a usar esa Zedger, ese peso muerto con la trap bar, y a partir de ahí ya fue cuando hubo también otro punto de inflexión importante, que fue cuando decidimos, oye, pues vamos a trabajar con Juanlu y analizar también el origen de verdad, porque parece que va a ser más largo de lo que creíamos. Sí, también, sobre todo, el dolor, como ha dicho Juanlu, nunca era localizado. Cuando empezamos con Juanlu, los primeros test fue para intentar ver si el dolor era localizado, haciendo diferentes ejercicios, y nunca ha sido localizado. A lo mejor un día me dolía en el lado izquierdo, otro en el derecho, uno más pegando al dorsal, otro día más pegando al glúteo. Era un dolor bastante difuso siempre, ¿no? Era como una rigidez, no era en ningún momento que yo me tocase y notase dolor. Entonces empezamos a trabajar esa semana. Al final, ¿cuánto estuvimos? Unas 6 semanas, 8 semanas, con Zedger, con trap bar. Entre medias hicimos un tanteo a ver cómo iba la barra baja. Otra vez me dolía con nada de peso. Así que decidimos, bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Hasta el punto en el que pude mover bastante peso. Si no me equivoco, 240 con la trap bar, 140 o 160 con Zedger. Y dijimos, tío, esto va bastante bien. Vamos a probar. Metimos una sesión de barra baja y bien. Y a la segunda sesión de barra baja otra vez el dolor, no como la primera vez, pero otra vez era fuerte. Y ya es cuando hablé con Juanlu, y aquí es para responder también a tu pregunta, Julio. Luego lo dirá Juanlu, pero el problema en mi caso era sobre todo muy a nivel neural del dolor. Y lo mejor que nos ha sido sacar ese foco y empezar a trabajar con un foco totalmente externo. El cabrón me ha hecho hacer los ejercicios más raros que he probado en mi vida. Las gomas, cada goma para un lado, el metrónomo por ahí volviéndome loco a la cabeza, pero al final lo que hemos sido capaces es sobre todo eso, de bajar mi actividad. Yo creo que ya estaba en ese punto en el que fue pasar a la barra baja y otra vez mi alarma se activó. Y otra vez, como que no estaba preparado a nivel neural a enfrentarme otra vez a ese movimiento, otra vez activó mi miedo y otra vez apareció el dolor. Sin embargo, en la Zedger o en la trap bar, como estaba seguro, como yo me sentía seguro desde el minuto 1 en esa variante, pues iba con otra actitud o con otra activación hacia ello. Así que ahí fue cuando, después de 6, 8 semanas, unos 2 meses, dimos otra vez el paso atrás. Ahí estábamos a otras, creo que 8 o 10 semanas del Campeonato de España, a unas 8 así, le dije a Juanlu, tío, ¿qué hacemos? ¿Necesitas test? Estamos 8 semanas del de España. Y me dijo el cabrón, bueno, nos sobran 6. Así que ahí es donde empezó el proceso. Estábamos 8 semanas, no me podía mover y me dijo que nos sobraban 6 para ganar el Campeonato de España. Y además, me acuerdo perfectamente que la gente le preguntaba a Víctor si iba a competir, aun estando tan cerca con la lesión, y decía, mira, me sobran con 2 semanas de hacer picking. O sea, con 2 semanas de picking, que esté bien las 2 últimas semanas, para tirar un poquito de carga alta o un poquito de volumen, llego. Y si tengo que ir arrastrándome, me tiro arrastrando. Y si hay que hacer 280 de sentadilla en vez de 310, pues se hacen 280. Pues ya tiraremos y ganaremos con la banca, lo que haga falta. Por eso digo que cuando, sí es verdad que al principio estaba cagado, porque estaba cagado y me acuerdo que me daba una el pobre, que era increíble, y en momento hubo un par de veces que hizo clic y ya dijo, da igual, vamos a ir con todo, estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas, y se acabó. Iremos poco a poco recuperándonos y vamos a estructurarlo de tal forma que lleguemos lo mejor posible y con lo que sea vamos. Por eso creo que le ha crecido muchísimo Víctor como atleta en este aspecto, que al cabrón, por así decirlo, es que es lo que le faltaba. O sea, lo tenía todo y le fallaba eso y ahora ya ni eso. O sea, que ahora mismo es una locomotora y ya no le para nada. Eso es la pura realidad. O sea, que al final ahora ya le faltaba solo la mente y vivir esta experiencia y ya lo tiene. Juan, le quería preguntar una cosa a Juan, ¿vale? Yo me estoy poniendo ahora en el contexto de que soy un espectador y estoy escuchando. Entonces, Víctor vino de encadenar muchas progresiones seguidas, es decir, progresiones de carga y de rendimiento. En un momento, la zona lumbar, porque hemos dicho antes que no ha sido localizada, sino la zona lumbar, petó. Es decir, que se puede decir que colapsó. ¿Cuánto puede estar una zona colapsada en rendimiento? Es decir, ya sea colapsada a nivel estructural o a nivel neuronal. Víctor ha dicho que estuvo como unas 6 semanas jodido, es decir, 1 mes y medio. Es algo normal. Es decir, muchas veces con mis clientes, cuando no se llegan a recuperar de una sesión a otra, sobre todo en esa zona, en la zona de los erectores de espalda, yo les explico, digo, mira, no te preocupes, hemos mandado un estímulo más que suficiente y todavía el músculo a día de hoy sigue colapsado. Necesitas más tiempo de recuperación. Entonces, ¿cuánto puede llegar a estar una zona colapsada, ya sea a nivel estructural y neuronal? Y
si cuando está colapsada es mejor seguir entrenándola o, depende del nivel del colapso, parar por completo para que ese regeneración del colapso, para que se vuelva atrás, es decir, para que deje de estar colapsado, se acelere. Claro, esta pregunta es muy interesante. Voy a empezar respondiendo por la última, ¿vale? Luego, si se me olvida la primera, me la dice otra vez Julio. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué se está haciendo con ese atleta. Vamos a partir de la base que la programación está de puta madre, que se están gestionando bien las cargas, que se están respetando los tiempos de descanso, ¿no? Y aún así el atleta, pues eso, tiene esa sensación de dolor en X zona. La pregunta que yo siempre hago, ¿vale? ¿Es tolerable? O sea, ¿esa molestia, ese dolor es tolerable cuando tú estás haciendo sentadilla, peso muerto, y después de hacer el ejercicio sigue siendo tolerable o se dispara o se va por completo, ¿vale? Entonces, esos son los indicadores en los que yo me baso a la hora de decir, oye, tenemos que parar, ¿vale? O tenemos que dar un pasito atrás, tenemos que gestionar mejor la carga, tenemos que manipular las variables mecánicas del ejercicio, que con esto es con lo que iba a enlazar ahora. ¿Qué hacemos en este caso? O sea, si no es tolerable, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, con Víctor, lo que utilizamos fueron las bandas asistidas. En el caso de la sentadilla, si no recuerdo mal, visto, empezamos con la camber, ¿no? Con las bandas asistidas, las bandas inversas, ¿no? Y en el peso muerto en diagonal también. Claro, entonces tenemos muchas herramientas para cambiar, por ejemplo, la curva de resistencia del ejercicio y hacer que sea totalmente tolerable, incluso que desaparezca el dolor, ¿vale? Y la primera pregunta, Julio, no me acuerdo, se me ha olvidado ya, tío. La primera pregunta era, ¿cuánto tiempo tiempo sin haber un daño estructural, es decir, sin haber un ligamento partido o una vértebra partida, un músculo desgarrado, cuánto tiempo puede llegar a estar una zona colapsada de forma que ya sea colapso a nivel nervioso, porque también muchas veces que esa zona es que es incluso difícil de relajarla? Víctor lo sabe, que Víctor es el que me programa a mí. Yo hago sentadilla frecuencia 2, peso muerto frecuencia 1. Tanto mi sentadilla barra baja como mi peso muerto puede involucrar mucho la misma zona. Y hay veces que llega la sesión de sentadilla después de la sesión de muerto, que son 3 días después, y le digo, Víctor, hoy no, hoy sigue el lumbar sigue está crema. Con lo que hicimos la semana pasada todavía tiene carga. Y lo que hago es, no la hago, y simplemente con no hacerla, a la siguiente llego bien y no pierdo rendimiento. Es decir, porque ese estímulo de no poder hacer, si no la hago, luego me supercompensa, porque yo ya me conozco a mí. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llegar hasta una zona colapsada? También hay muchas personas, yo tengo clientes míos, que es que no saben relajarse. Es decir, que aunque se le colapsa una musculatura, se le colapsa, por ejemplo, el lumbar, incluso durmiendo, no son capaces de relajar esa contracción muscular. Y es algo que es realmente difícil de enseñar, incluso de darse cuenta más que de enseñar. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar una zona o un músculo colapsado a nivel neuronal, sobre todo? Vale, pues fíjate, el sistema nervioso es prácticamente el sistema más sensible, ¿no? Y más inmediato que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, existen ciertas herramientas, como pueden ser, por ejemplo, la isometría, que nos ayudan a modular esa respuesta del sistema nervioso in situ, es decir, lo haces y ya has condicionado esa respuesta del sistema nervioso en forma de analgesia, en forma de lo que sea, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la zona lumbar, de esa tensión constante a nivel de erectores, si tú haces, por ejemplo, un crunch de McGill, ahí lo que estás consiguiendo por inhibición recíproca es relajar un poquito esos erectores. Entonces, a esa pregunta se puede hacer incluso de forma inmediata. Por eso es tan importante, por ejemplo, Víctor, ¿cuántas veces hacías tú esos ejercicios que yo te mandaba, esa movilidad? Por lo menos 3 veces al día. Entonces, cuanta más frecuencia le des a esos ejercicios que modulan sobre todo esa respuesta del sistema nervioso, que le dan esas señales de seguridad a ese sistema nervioso, más va a cortar esos plazos de esa respuesta de rigidez, llámalo como quieras, ¿vale? Eso que me has preguntado. Ahora, si tú esperas en tu cama boca arriba, tumbado,
a que esa respuesta del sistema nervioso baje o se vaya, pues evidentemente los plazos se pueden ir a, yo qué sé, 1 mes, 2 meses o incluso agravarse, ¿no? Depende de lo que esté haciendo. Entonces... Otra pregunta bastante interesante. Mira, Julio, para que tú te hagas una idea con esta pregunta, aparte de lo que ha dicho Juan, de lógicamente lo que estés haciendo para recuperarte y la persona con la que estás tratando, que no es lo mismo tratar con una madre que no ha hecho deporte en su vida, como nos podemos encontrar, o con Víctor, que es deportista de alto rendimiento, también la experiencia de haberlo tenido antes o no. Y te lo cuento porque hace relativamente poco, antes de este Campeonato de España, estamos hablando de cosas de 1 mes y medio antes o 2 meses antes, estando en el sofá por la noche, jugando un sábado, ¿vale? Al parchís o juegos de mesa. Fui a por un vaso de agua, estaba tronchado en el sofá, flexionado por completo, fui a por un vaso de agua y me pegó un leñazo a la espalda, que me dejó, que no podía ni respirar y que me dejó asustado, perdido. De repente me cambió la cara, me puse así raro, se lo conté también a Víctor y Irene me miró la espalda y digo, sí. Y dice, estate quieto, no sé qué, no sé cuánto. Lo primero que hice fue levantarme, ponerme a movilizar y a encontrar el dolor y a ver qué coño había pasado. Digo, vamos a ver, ¿esto cómo va a ser así de repente? Esto no puede ser. Lo recuerdo, me da cierta gracia. Digo, esto no puede ser, que yo llevo años perfectamente bien. Acabo de hacer el peso muerto ayer, tal y cual, de puta madre, y me puse a movilizar, la sensación se me quedó ahí, pero puse a hacer la neurodinamia, me puse a activar, a moverme, porque llevaba mucho tiempo sentado en el sofá, llevaba mucho tiempo tronchado ahí en una posición no mala, sino estática durante mucho tiempo. Y al día siguiente tuve rigidez, pero me tocaba hacer peso muerto de nuevo. Me tocaba hacer peso muerto pesado. ¿Y qué hice? Movilizar, ponerme tal, intentar evadirme del dolor, y hice el peso muerto con la molestia y con la rigidez ahí. Y al día siguiente estaba un poquito más rígido, pero al día siguiente menos, y al día siguiente menos, y duró en torno a 1 semana. Si cualquier otra persona le pasa eso, porque no tiene la experiencia y lógicamente va a durar mucho más. En este caso, Víctor, era la primera vez que le había pasado. Estoy seguro que si le vuelve a pasar en un futuro, el tiempo de recuperación va a ser menor. Aparte de porque sabemos cómo vamos a actuar directamente, sino porque mentalmente sabe ya por lo que ha pasado, sabe reconocer si es exactamente lo mismo o no, y yo sabía reconocer perfectamente que esa misma molestia era algo que yo había vivido, sabía que estaba posteriorizado a la izquierda porque hacia donde tengo la hernia, 1000 detalles. Entonces, el componente también de esa experiencia, incluso con el dolor, es fundamental. Y a Víctor le puede dar precisamente como a mí, lleva no sé cuántas horas sentado y de repente darle de nuevo. Entonces, es una cosa y una anotación muy, muy importante, que hablar de tiempo tan complejo como eso. Sí, yo... de hecho, antes de que se me olvide, cuando ya habíamos empezado el proceso, no me acuerdo en qué punto de la semana fue, es decir, ya había habido un progreso, ¿no? Yo me acuerdo, Víctor, que tú me dijiste, tío, hoy me he levantado como antes de empezar, ¿sabes? Como con una rigidez fatal, no sé qué. Sí. Probablemente 2 meses atrás la respuesta y la afrontación que hubiera tenido Víctor ante esa situación hubiera sido mucho más alarmista, mucho más catastrófica. Y eso lo hubiera repercutido luego a la hora de que esa molestia, esa rigidez se fuese, ¿no? Y es justo lo que está comentando Rubén ahora. Una vez que tú ya tienes esa experiencia previa de decir, vale, aunque yo tenga esta rigidez, sé que hago esto, mejora y listo, y no pasa nada. Claro. Eso te influye mucho a la hora de acortar los tiempos cada vez que te vuelva a pasar. Claro. ¿Cómo afrontas el dolor? Nosotros, sobre todo, yo creo que la clave fue eso, el hecho de cómo ir ganando confianza y esa experiencia de forma inconsciente. Porque al final, de forma consciente, yo pensaba, cuando me enfrentaba a una sentadilla, no me va a doler. Claro. Pero claro, de forma inconsciente era algo que nunca me había pasado y que había ahí una alarma. Aunque yo dijese, no me va a doler. Sí, luego me dolía. No te lo crees. Es lo que, claro. ¿Qué es lo que hicimos con todo este trabajo? Al final lo que buscamos con Juanlu y lo que analizamos mucho fue, a ver, ¿en qué punto te molesta o en qué punto puedo hacer? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando tenía más flexión de cadera al salir del hoyo en una sentadilla barra baja era cuando me molestaba, al salir del suelo en un peso muerto era cuando me molestaba. Lo que hicimos fue facilitar eso. Peso muerto desde bloques con banda inversa para facilitar la posición de inicio y lo mismo en la sentadilla con una camber y con banda inversa. Y poco a poco fuimos quitando todos estos elementos, quitando los bloques, quitando las bandas, quitando la camber, quitando las bandas. Y fue un proceso natural de inconscientemente coger esa confianza. Del hecho de decir, vale, esta semana vamos a quitar el tacón en sentadilla.
hostia, no me duele. La semana que viene vamos a quitar la camber, o a las 2 semanas, o a las 3, o lo que sea. No me duele. Ahora las gomas, no me duele. Y entre medias, pues ha habido esos procesos de que, lógicamente, no es un proceso lineal, Claro. no ha sido desde el día 1 hasta este mejor, sino que ha habido recaídas, pero cada vez la hemos ido gestionando mejor por ese proceso de aprendizaje, sobre todo inconsciente, de ganar confianza sin quererlo o poco a poco. Además, ¿te acuerdas, Víctor? Tú me escribías todas las mañanas para ver cómo estaba la espalda. Sí, Y sí. estaba más rígida, menos rígida. Y había días que estaba más rígida o días después de la sentadilla del trabajo, sobre todo de la sentadilla más que el peso muerto. Sí. Hoy no estoy tan bien. Y yo te decía, no pasa nada, o sea, el proceso no es lineal, pero eso tenemos que entenderlo y te calmaba también esa parte de no pasa nada, ¿vale? O sea, estamos hablando de que la tendencia es a la alta, aunque el proceso no sea lineal. Y eso es fundamental. Entonces, al final, como decía Juanlu antes, aunque tengamos una educación brutal hacia el dolor, simplemente tener a alguien con quien hablar, simplemente tener ese apoyo y saber de que se están haciendo las cosas bien es fundamental para generar esa adherencia y continuar con el proceso. Y Yo creo que siempre aquí sobre todo, tío, el hecho de eso, de la confianza ciega en otra persona externa, ¿no? De que bueno, lo sé, no es que esté seguro, lo sé que no hubiese sido capaz de tomar la decisión de cuándo quitar una variable, claro, ¿sabes? En este momento, por eso creo que necesita, igual que para tu programación, para competir en un campeonato, necesita alguien que sea tu visión externa. Para una lesión pasa lo mismo por eso. Yo nunca habría dicho, ya estoy perfectamente para quitar el tacón en esta semana, ¿sabes? Yo necesitaba que yo le hablaba a Juanlu por la mañana cuando hacía la primera sesión de movilidad, por la tarde, a la media mañana cuando hacía la de entrenamiento y por la tarde cuando hacía la de por la tarde. ¿Cómo está hoy de rigidez? Así. Pues hoy vamos a quitar esto. Y en ese momento yo decía, vale, pues si él ha considerado que hay que quitar eso, pues para adelante, lo quitamos. Y esa era la confianza, ¿no? Y yo creo que cómo sigue el proceso, porque otra persona es el que te lo está pautando. Si no, yo diría, estoy bien, pero no sé si suficientemente bien como para quitar hoy la goma. Y estaría todavía haciendo camber con banda inversa y con el tacón. Entonces, un poco ese proceso de que te vayan guiando cada escalón, aunque no vaya de forma lineal. creo que es importante que comentemos. Bueno, has dicho ya algunas variantes que se utilizaron, pero que tengáis las herramientas y que podáis realmente tener la práctica de lo que hicimos, que cómo lo hemos estructurado, cómo fue un microciclo, cómo fue el orden de ejercicio de una sesión. Entonces, Víctor ha trabajado de todo tipo de variantes, desde una Zedger, sentadilla Zedger, con fat bar y con barra recta. Ha trabajado una sentadilla barra alta con camber bar, ¿vale? Camber squat bar, que es la que se agarra por los laterales, con tacón. Continuar con esa barra, pero quitar el tacón y volver a planas. Quitar esa barra y meter barra alta, pero con gomas. Quitar la barra alta y meter barra baja y continuar con goma hasta que ya se quita la goma. Luego en peso muerto, después de ver que el peso muerto con bloque no era todavía suficiente, meter la trap bar, una trap bar que además con superávit, que es como si fuese desde bloques. Posteriormente ya meter el trabajo de peso muerto desde bloques, pero con goma inversa. Y además Juanlu, que esto creo que es una maravilla y un detalle que no se lo hemos visto prácticamente a nadie, trabajar gomas inversas en diagonal, que esto es muy chulo para activar más el dorsal, aparte de liberar la carga abajo, que te ayude a pegarte bien la barra y que no se separe, porque también nos dimos cuenta, por ejemplo, y estos son detalles que es muy difícil de ver, que la Zedger, si tú trabajabas con la fat bar, al anteriorizar más la carga o desplazarla más, alejarla más de la espalda, le molestaba más que trabajarla con una barra normal, aunque fuese a la misma altura de la posición. Con lo cual, esto en el peso muerto se traslada. Si tú te pegas más la barra al cuerpo, como lo que te obliga el alejar la goma, por así decirlo, como la típica técnica de RNT, empujándote hacia adelante, pues activas más el dorsal, la barra más pegada y disminuye esa sensación del arma y por así decirlo, puedes tolerar más carga. Y luego, poco a poco, quitando la goma, quitando la altura de los bloques, hasta hacerlo ya desde el suelo. Entonces, esto es una progresión de diferentes ejercicios, diferentes variantes y cómo ir quitando esas variables, como decía Víctor, y hacerlo cada vez más específico y saber cuándo hacerlo, ¿no? Porque incluso dentro de todo esto, a lo mejor estaba haciéndolo además con metrónomo. Entonces, son muchos detalles. Entonces, esto lo estamos mezclando también con la preparación de press de banca. Entonces, para que hagáis una idea de un microciclo, de cómo fue una semana tipo, independientemente de que quitásemos una variable u otra, trabajar una frecuencia de 3 o de 4 el press de banca, más luego el trabajo de sentadilla de peso muerto, que ¿cómo lo dividíamos, Juanlu?
A ver, repíteme que estaba pensando en lo de la goma. La estructura del microciclo estábamos trabajando una frecuencia 3 o 4 de press de banca y luego qué frecuencia metíamos de sentadilla, qué frecuencia de peso muerto y el orden de los ejercicios dentro de la sesión. Vale, al principio esto fue variando a lo largo de la semana, ¿vale? Al principio, antes de meter la Gamber, propiamente dicha, lo que utilizamos fue lo isométrico. No sé si te acuerdas, Víctor. Sí. Cuando hablamos al principio, había como dos situaciones muy claras que desencadenaban esa respuesta de rigidez, aunque solo fuese con la barra. Y una era sacar la barra del rack y hacer el workout, ¿no? Sí. Y la otra era, pues eso, en la posición de máxima flexión de cadera, en el despegue del peso muerto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues vamos a cambiar esa respuesta, esa sensación de peligro que ve tu sistema en esas dos posiciones, con isométrico. En este caso, utilizamos los topes del rack, ¿vale? Para hacer isométrico contra esos soportes del rack arriba, en la sentadilla, y al revés con los soportes del rack abajo en el despegue del peso muerto, ¿vale? También lo que utilizamos fue hacer ese workout con banda resistida, ¿vale? Que eso la carga era prácticamente nula, pero le generaba esa inestabilidad a Víctor para que sacase ese foco y no estuviera tan pendiente de hostia, a ver si me duele al hacer el workout, ¿no? Entonces, eso era un poco los ejercicios que metíamos antes de llegar a esas variantes para que él ya fuera con esa seguridad de decir, joder, he aplicado fuerza en estas dos posiciones que antes me desencadenaban a mí esta respuesta y ahora no, aunque solo fuese con la barra, ¿vale? Entonces, Además, eso lo metíamos todos los días. Metíamos isometría todos los días de lunes a sábado, junto con también trabajo dinámico en máxima flexión y en máxima extensión, crunch con banda y hiperextensiones. Lo que hacíamos era todos los días llevar a esas posiciones en las que yo sentía peligro, sin carga, porque no movíamos carga en ningún ejercicio, para que yo fuese bajando esa sensación de peligro, esa irritación. De hecho, curiosamente, cuando me dio a mí la última vez el leñazo también, era una de las herramientas que utilizaba. Yo no en extensión como Víctor, pero sí en flexión máxima, que fue como me dio a mí el leñazo, pues buscar un crunch con goma resistido, buscando esa flexión máxima, y esa era la forma de, al final lo que consigue es desinhibir ese grado o esos ángulos en lo que tu sistema nervioso cree que es peligroso, entonces ya luego lo traslada. Entonces ese calentamiento diario también era muy importante, buscar grados máximos de flexión y extensión antes de empezar, luego meter el trabajo isométrico y, si no me equivoco, trabajamos básicamente una frecuencia al principio de uno de sentadilla y uno de peso muerto, y luego ya más adelante, a lo largo de cuando fuimos avanzando del microciclo, tanto sentadilla como peso muerto en frecuencia 2. Claro, al principio también lo que hacíamos era utilizar tempos muy largos con el metrónomo, ¿vale? Que Víctor se cagaba en toda mi familia. Para, por un lado, con el metrónomo sacar ese foco que tenía Víctor en ver si me va a doler o no. Y por otro lado, alargar tanto el tiempo es para quitar los picos de fuerza inercial que hay en los cambios de fase. En el hoyo, por ejemplo, de la sentadilla. Ahí también metíamos pausa y entonces nos asegurábamos de que no hay ningún tipo de pico de fuerza inercial. Pueda colapsar. Exacto. Y por tanto, las demandas que va a tener a nivel de picos de fuerza, su musculatura, van a ser menores, aunque el tiempo bajo tensión sea más alto y haya un esfuerzo del copón, pero estamos evitando que haya esos picos y que el sistema pueda reaccionar con una respuesta sobreprotectora de alarma, ¿no? Y el tempo también fue evolucionando cada vez más específico, cada vez lo bajábamos más y al final el metrónomo también lo quitamos. Sí, además, no solo que bueno, al final toda esa estructura, toda la carga recaía en el músculo en vez de la estructura pasiva, como puede ser cuando hacemos un rebote, ese colapso de valgo o de que te vayas a flexión, porque al final Víctor tendía mucho a esa posición de hip hinge y de hacer mucha bisagra de cadera, entonces con el tempo lo podía controlar perfectamente y que en ningún momento aumentase ese brazo de palanca sobre la cadera por irse de boca, por así decirlo, o hacer buenos días. Pero es que además, esto desde el punto de vista de la lesión, pero ya viéndolo desde el punto de vista mezclado, desde el rendimiento, ese trabajo con tempos altos, además estaba logrando que se mantuviese
el nivel de musculatura y además fuese un estímulo tan novedoso que incluso pudiese inducirle algo de estímulo para seguir progresando. O sea, que generase las bases para que después tan rápido pudiese meter kilos. Porque al final es un método que está muy estudiado, súper slow, que básicamente estás trabajando con un tiempo de baja tensión muy alto y fatigando mucho la musculatura, y no solo a nivel de hipertrofia, sino a nivel de reclutamiento. Entonces, también desde el punto de vista de rendimiento es muy interesante. Y de coordinación motriz también, es decir, de hacerte consciente con la técnica. Justo es curioso, porque yo esto no lo sabía, de visto que hizo esto, ahora ha sido un dato. Juan lo está trabajando también con mi chica por molestia en la espalda. Mi chica, bueno, pues tiene mucha hiperextensión lumbar y, bueno, pues entrena y tal. Y le dije, oye, mira, yo le he recomendado a mi chica que haga lo de pivoteo. Series de 1 o 2 repeticiones de 20 segundos de excéntrica, sin carga, con una pica, pero para que no vaya perdiendo la mecanización del gesto, porque como Visto ha dicho, había una sentadilla barra baja no podía hacer porque le causaba dolor. Entonces va a estar 6 semanas sin hacer ese gesto, y cuando vuelva a hacer la sentadilla barra baja después de 6 semanas, pues no es solamente que tenga que empezar desde cero por la lesión, sino que se va a encontrar un poco perdido en el movimiento y se va a olvidar joder, no me sale la palabra en español. Y patrón de movimiento. El patrón de movimiento, coño, ese patrón de movimiento. Y curioso que le dije el otro día a Juan, oye, mira, ¿crees que le recomiende esto? Porque yo sobre todo lo he visto mucho de pivoteo. Pivoteo lo recomiendan mucho para eso. Y te quería preguntar una cosa y ya se me ha olvidado. No me acuerdo lo que era. Y no era mentira. Bueno, aquí ya me acuerdo. Dale. Juanlu, esto es un consejo, ¿vale? De un readaptado a powerlifter. Nosotros muchos los powerlifters intentamos tener la mayor control en la periodización del entrenamiento y la selección de ejercicios, ¿no? ¿Qué consejo nos daría para tener ese ratio flexo-extensión de columna? Es decir, nosotros hacemos muchos ejercicios de antiflexión, es decir, siempre que nos ponemos la espalda barra baja o incluso barra alta, nuestro cuerpo está en una contacto isometría de la musculatura de la espalda para evitar esa antiflexión. Es decir, igual que manejamos y controlamos el ratio push-pull, ¿crees que se viene beneficioso? Es decir, esto no quiere decir que yo tenga un problema para solucionarlo, sino algo, es decir, poner la tirita antes de hacernos el corto, de tener la herida. ¿Sería recomendable también tener un ratio de anti-extensión o incluso más ratio, más movimiento de flexión para, como has dicho antes, con visto que tú trabajaste esa musculatura sinergista, para poder relajar un poco la musculatura que estaba contraída, que para todos los powerlifters casi toda la espalda, es decir, toda la espalda prácticamente? Pues mira, para responderte a esta pregunta me voy a ir básicamente a cómo estamos hechos nosotros como seres humanos, ¿no? Nosotros, básicamente, el diseño atiende a que tenemos que lidiar con la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que nuestra cadena posterior, y aquí entran esos erectores, estén muy fuertes, porque si no, no tendríamos la posición erguida, ¿vale? Entonces, por supuesto que el trabajo a nivel de erectores, pero no solamente, yo es que hago peso muerto y ya tengo el lomo que te caga. No. Es que hay que darle ese trabajo específico a esa musculatura, al igual que lo hacemos con el core, al igual que hacemos plancha, al igual que hacemos el press palos, en fin. Y por supuesto que hay que hacerlo. De hecho, cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo esto se me acaba de venir a la cabeza un estudio que lo hicieron de hecho con powerlifters, y ven que los erectores en posición de acortamiento, ¿vale? La fuerza que tienen no es la misma que la posición de máxima flexión de cadera. ¿Por qué? Por la especificidad propiamente del gesto. O sea, los erectores, la curva de fuerza en la que trabajan en un peso muerto es ahí cuando están en flexión de cadera, y ahí es donde se hacen muy fuertes. Pero en el otro lado de la curva, cuando están bastante más acortados, en posición erguida, no lo están tanto. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí me gusta meter mucho el ejercicio de en inglés, back extension o reverse hip extension. No sé cómo se dice, no sé si ni siquiera sé ese es el nombre exacto, yo le digo así. Sí. Hay extensión en 90 grados, en 45, reverse hyper. Sí. Eso es. ¿Por qué? Porque el punto donde la curva de resistencia es mayor es donde los erectores están más acortados, aquí, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante, incluso en un power, trabajar esa musculatura en todo el rango de la curva de fuerza. Y no solo centrarnos en, yo es que hago peso muerto, ahí los tengo fuerte que te caga,
y ya está, ¿no? Sino que hay que darle ese trabajo accesorio como lo hacemos con, yo qué sé, con un bíceps, con un tríceps, con lo que sea. Y no solo Vale, a sí, nivel de la musculatura posterior, sino como decía Julio, de la musculatura anterior y de una forma dinámica que muchas veces no lo hacemos. Estamos muy acostumbrados a trabajar únicamente de forma isométrica, pero no de forma dinámica. Y me acuerdo de la época en la que se echó por tierra los crunch abdominales de toda la vida. Y, por ejemplo, recuerdo como un Westside Barbell es algo que le da muchísima importancia, hacer crunch abdominal con goma resistida o con cable, tanto de pie como en flexión, como arrodillado y demás, y darle también ese trabajo en esos rangos de flexión con esa resistencia, ¿no? Que también compense el trabajo a nivel de cadena posterior que también estamos muy acostumbrados a hacer. Y al final esto no estamos diciendo que haga falta un ratio, por así decirlo, como decíamos, de push-pull ni nada, porque es verdad que está demostrado que eso no tiene sentido, por así decirlo, porque luego la realidad es muy compleja, pero que no lo descuidemos como cualquier otro aspecto. Completamente. Eso es. Aquí también, lo último yo creo, hablar también de cómo metimos los movimientos de competición, que ahí es cuando aprovechamos, como decía Rubén, la frecuencia. Lo que hicimos y lo que nos dimos cuenta, yo suelo separar siempre las sesiones de sentadilla y peso muerto pesada y estaba acostumbrado a hacer sentadilla un día, peso muerto otro día, otra vez sentadilla otro día peso muerto. Con las molestias o con la lesión, lo que a mí siempre me causaba es que después de una sesión de sentadilla tenía rigidez. Eso quería decir que al día siguiente no podía hacer peso muerto o no iba a ser lo idóneo. Así que cambiamos mi estructura de microciclo que llevaba haciendo 2 años o 1 año y pico y juntamos sentadilla y peso muerto. Al principio solo con frecuencia 1, los martes sentadilla, los viernes peso muerto. Y luego lo que hicimos es martes sentadilla con la variante y luego el peso muerto de competición, pero muy ligero con tempo. Y lo mismo el viernes, peso muerto la variante y sentadilla muy ligera con tempo. Así fue como fuimos metiendo los movimientos de competición, como decía Juan, luego quitando poco a poco esos tempos. Pero ha sido la primera preparación, por así decirlo, en los que hago frecuencia 2 juntando los dos movimientos los 2 días, teniendo en cuenta, lógicamente, que no he hecho ningún bloque de volumen, que no he tirado RPE10 en ningún movimiento y que ha sido una preparación muy rápida y muy conservadora, pero que he juntado ambos movimientos y que la estructura ha sido así. Lunes banca, martes sentadilla peso muerto, miércoles banca, jueves descanso, viernes sentadilla peso muerto y sábado otra vez banca. Eso es. Y además, dices tú, bueno, ya hasta aquí hemos cubierto, digamos, todo el proceso de redactación. ¿Qué pasa cuando dijimos, vale, Juanlu, ya se acabó, ahora tomamos nosotros las riendas, incluso de la sentadilla y el peso muerto, que ya lo hacíamos con el press de banca, ¿no? Esa parte mezclada. ¿Qué hicimos? Quedaba muy poco tiempo, no sabíamos cómo iba a responder el cuerpo. Después nos dicen que siempre somos muy cerrados, ¿no? Con la programación por bloques, con la forma de hacer el picking, que no se individualiza o que tratamos de la misma forma para todo el mundo. Echamos mano a la libreta, analizamos qué hizo Víctor cuando logró los 850 de total, que fue esos 3 días de sentadilla y 340 de peso muerto. Vimos cuántas semanas quedaban hasta la competición. Vimos el punto de partida que quedaban en esas semanas que hizo ese picking antes de los 850, replicamos el mismo protocolo, solo que ajustando la carga, incluso pudimos hacer algún pequeño récord, como acabó siendo esos 330 por 2 en peso muerto y en sentadilla a 4 repeticiones. Sabíamos que le gustaba y le venía bien trabajar con altas repeticiones y subir el volumen antes que subir la intensidad y que luego podríamos pegar saltos grandes. Entonces, tiramos de libreta, analizamos qué era lo que le venía bien y lo replicamos. Y al final logramos pues, los resultados que vimos en el Campeonato de España, que se lo consiguió llevar la categoría y el absoluto. Así que al final se trata de mezclar la teoría de las lesiones, de mezclarla con la de la parte de rendimiento, con analizar el contexto, con ver qué tenemos en nuestra mano y tirar de ello y no ceñirnos a nada y estar un poco abierto de mente. Así que bueno, creo que es muy, muy interesante toda esta parte práctica que hemos visto hasta ahora, desde el inicio, desde el porqué, desde incluso antes de la lesión, de darle una explicación o intentar buscársela y todos estos consejos prácticos de variantes, estructura, reparto del microciclo, de cómo llegar bien a la competición y verlo todo en un caso práctico que, bueno, esto sin duda que vale oro. Así que, bueno, creo que hasta aquí el episodio de hoy, que ha dado para mucho más de lo que creíamos y que sin duda llevábamos razón que se iba a quedar corto para charlar en Instagram, así que creo que ha sido un acierto sacarlo en el podcast. Está muy bueno, lo he disfrutado bastante. Y bueno, y para todos los chicos que nos están escuchando, ¿vale? Recordadlo, Juanlu,
está en nuestro equipo y es un pedazo de profesional. Así que si sabéis de alguien, algún compañero o alguien que necesita un redactador como la ha necesitado Víctor, donde podáis confiar 100%, es decir, lo que ha dicho anteriormente Víctor, de tener una tercera persona donde confiar, pero esta persona tiene que tener conocimiento y tiene que ser, es decir, de confianza. Así que lo que sepáis que es un pedazo de profesional y que nos podéis contactar y poner en contacto con él. Eso es. Qué bien me vende mi equipo, hostia. No, yo lo último que quería decir es verdad que es muy fácil o es mucho más fácil trabajar con atletas del nivel de Víctor o con atletas de alto nivel que se conocen muchísimo más, que son capaces de autogestionarse y autorregularse muchísimo más y que, como ha dicho Rubén antes, no es lo mismo, por ejemplo, llevarle la redactación a Víctor que llevársela a mi tía, por ejemplo, ¿no? Pero en ese sentido, la verdad que prácticamente en muchas fases de la redactación, lo único que teníamos que hacer, tanto Rubén como yo, era decirle a Víctor, sí, nos parece bien, adelante. Y eso es muy importante, que la persona adquiera un papel activo en el proceso también. Sí. Que tome decisiones, que él se implique dentro del proceso y que pueda también tener un pequeño margen de aumentar o disminuir o de cualquier tipo de aspecto. Así que bueno. Nada, chicos, hasta aquí el caso práctico, ¿no? Ya habéis visto, sobre todo por lo que siempre decimos, ¿no? Ese trabajo en equipo que siempre vamos defendiendo. Habéis visto 4 puntos de vista del proceso y desde dentro. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos, muchas gracias por estar escuchándonos y cualquier duda nos dejáis en los comentarios. Chao.